Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de cierre del taller Pedaleando Parejo. Este es un taller organizado por la Asociación Audiovisual del Valle del Cauca y de Cali, ABC. Fue un taller ganador de la convocatoria de la formación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de este año 2020. Fue un taller de desarrollo dirigido a las duplas de guionistas y productores. Aquí participaron 8 duplas que tuvieron la oportunidad de fortalecer sus proyectos de la mano de talleristas de gran reconocimiento en Colombia, de gran renombre, como Diego Ramírez, como Alex Giraldo y también Gabriela Sandoval de Argentina, a quienes les agradecemos muchísimo sus valiosos aportes y el compromiso que tuvieron con el taller. Quiero también reconocer el impecable trabajo que hicieron los organizadores de Pedaleando, Ángela Trejos, Ana Sofía Osorio, Mónica Mondragón y Juan Esteban Ángel. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con un invitado de gran relevancia para la industria del cine en Colombia. Es nada más ni nada menos que Dago García. Dago es vicepresidente de Caracol. Ha sido escritor de telenovelas, de teatro y de cine desde la década de los 90. Ha sido reconocido con innumerables premios. Dago fue el coproductor del Abrazo de la Serpiente, la primera película colombiana nominada al premio Oscar en el 2016. También coprodujo Pájaros de Verano, que fue seleccionada para abrir la edición número 50 de la quincena de directores del Festival de Cine de Cannes. En el 2019 también ofició como productor ejecutivo del seriado de Netflix Siempre Bruja. Este año sale con una serie nueva en Netflix, Chichipatos. Y con El olvido que seremos, que fue un largometraje dirigido por Fernando Trueba, llegó a la selección oficial de Cannes de este año. También con esta película clausuró el Festival de San Sebastián en 2020. Bienvenido, Dago. Qué alegría tenerte en este cierre de Pedaleando Parejo. Hola, Delfa. Usted ¿Cómo? viene como anillo al dedo a este cierre del taller que No, se me encanta el diseño del taller. Siempre he sido un convencido de que deben fortalecerse las relaciones entre el guionista y el productor. Creo que una no sé si de los problemas, pero sí de las constantes que han como dominado nuestra cinematografía ha sido una presencia bastante fuerte del director y del director guionista. Y eso pues creo que tiene sus muchos pros, pero en ocasiones también genera ciertos contras. Y creo que nada mejor para una cinematografía que tratar de también fortalecer ese otro tipo de relaciones. Creo que eso de una u otra forma beneficia en el sentido de fortalecer la industria. Entonces yo celebro y felicito porque me parece que este tipo de enfoque es muy oportuno y muy necesario, ¿no? Sí, sin duda, y ese es uno de los plus de este taller. Pero Dago, empecemos un poco por el fin, empecemos por El olvido que seremos. Esta película colombiana que contó con director y con guionistas españoles, que es una apuesta de productor, una decisión yo creo que de madurez profesional tan inteligente y tan exitosa que lo llevó a la selección oficial del Festival de Cine de Cannes de este año. Cuéntanos de este proceso en esa lógica de la que estamos hablando en este taller. Pues mira, ese era un libro que junto con Gonzalo Córdoba, el presidente de Caracol Televisión, siempre habíamos pensado que podía ser una muy buena película. Siempre como que teníamos ese proyecto en la cabeza. Con Gonzalo y siempre estuvieron rondando dos temas en nuestra cabeza para producir cine, y uno era el tema del Amazonas y otro era el tema del libro El olvido que seremos.
y por fortuna hemos podido estar presentes en ambos proyectos. Gonzalo es un apasionado del tema del Amazonas y ambos somos unos apasionados de la literatura de Héctor Abad. Por alguna razón extraña, porque aquí se juntaron muchas cosas de una forma casi que mágica. En alguna ocasión, Héctor Abad se encontró con Fernando Trueba en una feria del libro y Fernando Trueba le dijo, me encanta conocerlo porque su libro es un libro muy importante para mí y es el libro que más he regalado en mi vida. Y Fernando es un tipo que sabe mucho de literatura y de música. Fernando no solamente es un cineasta, sino también es un tipo muy involucrado en la literatura y en la música. De hecho, edita discos y edita libros. Tuvieron ese encuentro y Fernando le dijo a Héctor que era un admirador de su libro y que su libro era el libro que más había regalado en su vida. Y Fernando no regala sino libros. Por otro lado, yo siempre había sido seguidor de Fernando y más que por el cine, inicialmente por la música, porque Fernando es autor de un documental que se llama Calle 54, que es un documental que hizo sobre los músicos del Latin Jazz, y yo soy un salsero de raza. Yo, de hecho, fui disc jockey y en la década de los 90 esa película, ese documental se convirtió en un documental de culto. Entonces como que todo empezó a juntarse. En una ocasión se coincidieron Fernando, Gonzalo y Héctor Abad en Madrid en un evento, fueron a comer y ahí empezaron como a cocinar la idea de que de pronto se puede hacer una película. Fernando desde el principio rechazó la idea inicialmente porque él pensaba que ese libro era bastante difícil llevarlo a la literatura, al cine. Luego cuando Gonzalo regresó a Colombia y me contó de esa cita, le dije, pues tenemos que echar a andar ese proyecto porque si tenemos la bendición de Héctor, si tenemos un primer interés de Fernando y nosotros tenemos como la posibilidad y el músculo para echar un proyecto de esta naturaleza, pues andémosle. Y ahí empezó como el proceso, un primer proceso que empezó por convencer a Fernando, lo trajimos a Colombia con Cristina, con su esposa, lo llevamos a una de las fincas de la familia Abad para que él se reuniera con la viuda de Héctor Abad Gómez y se reuniera con las hermanas de Héctor. Pasamos un fin de semana en esta finca, fuimos a Medellín como siguiéndole la ruta a la vida de Héctor Abad Gómez y poco a poco lo fuimos convenciendo. Había cierta preocupación de parte de Héctor de cómo iba a enfocarse el libro, cómo iba a hacer ese paso de la literatura al cine. Y yo también conocía el trabajo de David Trueba, el hermano de Fernando, porque hay una película de él que para mí es una película muy importante, que es Vivir es más fácil con los ojos cerrados. Una película preciosa. Y además conozco la literatura de David, porque David es un novelista, pero también es un guionista. Entonces, un poco como que ahí también fue relativamente sencillo tomar la decisión. Podemos tener a alguien que conoce de literatura, pero que también es guionista, y fuera de eso tiene una relación muy cercana con el director, pues entonces como que todo se fue armando de una manera bastante armónica y bastante pragmática. Y así fue también el rodaje y así también fue el trabajo de edición y así ha sido nuestro recorrido por fuera del país. Entonces, digamos que es de esos proyectos que casi desde el principio vienen bendecidos, ¿no? Por alguna extraña conjunción de los planetas. Una maravilla eso que acabas de decir porque has descrito y te has adelantado un poco a la respuesta de mi siguiente pregunta, porque era con relación a cómo toma las decisiones un productor frente a su nuevo proyecto, cómo es que se involucra, cómo arranca, qué es lo que lo motiva para realmente meterse en una película. Y digamos, hablaste de las felices coincidencias del olvido que seremos, pero sus anteriores películas que también han sido tan exitosas, ¿cómo ha sido ese proceso histórico en su carrera, Dago? Pues digamos que la base, creo yo, de la continuidad que hemos tenido
y de la posibilidad que hemos tenido de, pues ya con las películas que tenemos listas para lanzar, vamos a completar 40 películas producidas en la casa productora. Y creo que de una u otra forma, y curiosamente, en este escenario, eh, yo creo que no el secreto, pero sí algo que nos ha ayudado mucho, es que yo tengo la doble condición de guionista y de productor. Y eso me ha permitido a mí leer el guión desde la perspectiva del productor. ¿Qué quiere decir eso? Que para un productor, un guión no solamente es una forma de contar una historia, sino es un modelo de ejecución presupuestal. Yo creo que el productor, el buen productor, es quien puede hacer esa doble lectura sobre el guión y puede convencer a su guionista de que lo acompañe en esa doble lectura y que establezca una relación dialéctica entre ambas lecturas. En cinematografías desarrolladas en países con economías fuertes, generalmente el proceso para hacer una película empieza por tener una idea, tener un guión, hacer un presupuesto sobre ese guión y luego salir a buscar los recursos para poder costear ese guión. Ese es como el proceso normal en una industria cinematográfica donde exista, en un país con economía fuerte. Cuando nosotros vamos a economías no tan fuertes y realidades donde o la industria no existe o de la industria está en un periodo de comienzo o donde la industria tiene problemas, pues ese proceso es bastante complejo de seguir. Digamos que Ujú. Colombia no es un país donde encontremos nosotros inversionistas para el cine a la vuelta de la esquina, muy a pesar de la excelente ley de cine que tenemos, sigue siendo un problema encontrar y convencer gente que invierta en cine. Por lo tanto, el proceso, ese proceso lógico que se sigue en otras cinematografías, aquí adquiere otro tipo de lógica. Y casi que aquí nosotros empezamos por saber cuánto dinero tenemos y qué podemos hacer bien con ese dinero. ¿Sí? Ya sea por un estímulo del ministerio, ya sea porque encontramos a alguien que está dispuesto a poner una plata, o ya sea porque yo tengo una plata que quiero invertir, casi que sabemos cuánto tenemos y a partir de ese comienzo, que en el otro proceso es el final, ¿cierto? Empezamos Ujú. como a generar la película que podemos hacer bien con ese dinero. Y ahí es donde cobra mucha importancia esa doble lectura del guión como estructura narrativa y como modelo de ejecución presupuestal. Porque cada uno de los insumos que contiene un guión tiene un costo. La película cuesta lo que incluye el guión. Y muchas veces necesita un trabajo muy creativo de ir buscando la manera de que ese guión se vaya adaptando al presupuesto. Y ese es Exacto. un trabajo dialéctico y creativo, que necesita alta inversión de creatividad y que se hace entre el guionista y el productor. Casi como decir cuánta plata tenemos, qué podemos hacer con esa plata que tenemos. Y creo que esa es una alternativa para las cinematografías emergentes o las cinematografías donde la economía no tenga la costumbre de acompañar al cine, donde no existan esos inversionistas. Porque lo peor que puede suceder, y conozco muchos casos de grandes proyectos que se han quedado toda la vida en el tintero porque no lograron conseguir los recursos para cumplir con ese presupuesto que partía de un guión ideal. Y Entonces, donde seguramente no tuvieron tampoco esa apertura, ese open mind para reformular frente a las condiciones reales la historia. Y en ese sentido, Dago, lo que usted está diciendo de verdad es la clave. Un productor como nos recordaste, ya ha estrenado 40 películas, se ha batido a sí mismo, se ha superado en el récord de audiencia y de taquilla. Eh,
Para las óperas primas, de verdad, ¿cuáles son esas claves? Aterricemos un poquito cuáles son esas claves frente a las herramientas que se tienen que tener en cuenta desde el punto de vista del valor máximo de una producción, del tiempo de desarrollo, para que una película de verdad en una industria en desarrollo como la nuestra pueda ver la luz. Lo que sucede, Adelfa, es que con respecto a las óperas primas, yo tengo una posición bastante particular y bastante personal, Uh -huh. porque yo creo que las óperas primas son esas películas donde los directores matan todos los fantasmas y todas las obsesiones que luego les permiten enfrentar otro tipo de proyectos con una mayor tranquilidad y con un mayor sentido de la comunicación, con mayor sentido de conectar con un público. Yo no creo, y eso es una opinión muy personal, que las óperas primas tengan que plantearse el problema del público o tengan que plantearse el problema de la rentabilidad. Yo creo que las óperas primas deben respetar simplemente la relación entre el autor y su obra, porque es la primera vez que un autor, que un guionista, se enfrenta al hecho cinematográfico, y todo autor que se enfrenta por primera vez al hecho cinematográfico está lleno de una cantidad de obsesiones, una cantidad de carga de la que necesita liberarse. Entonces creo que el productor que acompañe una ópera prima, en primer lugar, debe tener conciencia de cuál es la función histórica de una ópera prima. Y el productor que acompaña una ópera prima lo que está haciendo es haciendo una inversión al futuro. Y por lo tanto, en esas óperas primas, el nivel de inversión económica debe ser muy racional. Una ópera prima no puede jugarse, y hablo un poco en los contextos de los que hablábamos, ¿no, Adelfa? De estos cines donde la economía no tiene la costumbre y la disciplina de acompañar las cinematografías. Creo que en las óperas primas hay que apostarle más al concepto, al desarrollo de un lenguaje, al desarrollo de una forma de contar, que a los altos niveles de producción. Yo creo que una ópera prima tiene unas responsabilidades y unas funciones que no necesariamente están relacionadas con la rentabilidad y con el éxito económico. Pero como es así, ¿cierto? Como generalmente las óperas primas no son rentables, pues también hay que ser muy riguroso en el manejo de los costos y en el manejo de la inversión, porque una ópera prima puede ser o el comienzo de un autor o el entierro prematuro de un autor, Uh si -huh. no se tiene mucho cuidado y no se racionalizan los costos y las inversiones. Entonces, pues hablar de números es muy complicado, pero yo creo que invertirle a una ópera prima más de, qué sé yo, en Colombia, más de $200,000 es una locura, ¿no? A no Uh ser que -huh. estemos en presencia de un genio, pero es que identificar un genio es de las cosas más berracas que existen, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pero me das paso para un tema fundamental en esta conversación y en toda esa lógica, que es el público. Eh, eh, y desde el oficio del guionista sería muy chévere que usted nos cuente cómo se plantea entender y cómo tiene usted en cuenta al público al que quiere llegar, y como productor, ¿cómo involucra a esas audiencias desde el desarrollo de la idea? Que yo sé que usted sí lo hace, porque no siempre realmente los productores solamente se lo preguntan al final, cuando ya tienen la película lista y cuando van a entrar en la relación del negocio con el distribuidor y la exhibición, y se dan cuenta que no tuvieron en cuenta un montón de elementos y de herramientas que habrían posibilitado un mejor desarrollo y unas rutas como más claras y atractivas para el mercado.
Sí, ese es un tema bastante complejo, Adelfa, bastante complejo, porque finalmente, y hablo un poco desde lo que hago yo y desde mi experiencia, yo hago entretenimiento. O sea, el entretenimiento, yo tengo un expertise y una formación totalmente televisiva. Yo realmente soy un hombre de televisión que hace películas, pero realmente como que mi formación, incluso mi estética, muchas de las críticas que reciben mis películas de entretenimiento es que son televisión en cine. Y pues sí, claro, pues puesto que yo soy un tipo de televisión, o sea, yo no puedo desprenderme de mi naturaleza y de mi esencia. Y cuando trabajas en televisión y cuando trabajas para el entretenimiento, el público, eso que llamamos público, es todo. El entretenimiento no se puede dar el lujo de hacer contenidos de nicho, de hacer contenidos que excluyan público. Pero al ser todo, también es nada, porque ¿cómo le hablas a todo? ¿Cierto? Es Ujú. bastante complicado hablarle al todo, hablarle al público masivo. Pues porque no, porque el público masivo es muchas cosas y al ser muchas cosas termina siendo nada. Entonces, definitivamente, creo que el primer referente al que debe atender el guionista es a él mismo. El primero que tiene que estar convencido, el primero que se tiene que emocionar con la historia y con el guión, el primero que se tiene que reír, si estamos hablando de una comedia, el primero que se tiene que conmover, si estamos hablando de una comedia romántica, el primero que se tiene que asustar, si estamos hablando de una película de horror, con la idea, es el autor. Porque finalmente en el entretenimiento uno vende emociones. La gente que asiste al entretenimiento compra emociones primarias. La gente que compra el entretenimiento quiere ir al cine o a que lo hagan reír, o a que lo asusten, o a que lo hagan suspirar, o a que lo sorprendan. Entonces está el horror, la comedia romántica y las películas de acción. Y esto aquí es emociones primarias. Y las emociones primarias están atravesadas por una verdad. O sea, cuando tú dices la verdad puedes emocionar. Si no dices la verdad, nunca vas a emocionar. Y la única forma de ser verdadero es teniendo un compromiso muy, muy, muy estrecho con su autoría. Y ahí es donde es fundamental el acompañamiento del productor. Ujú. Porque realmente quien debe pensar y preocuparse por el problema del público es el productor, no es el guionista. Y el productor debe tener una comunicación dialéctica e inteligente con su guionista para poder empezar a prever el tema del público desde el guión, pero sin traicionar las intenciones y la autoría del guión. Entonces, por ejemplo, y hablo un poco desde la experiencia mía, y muy pragmático como para ser muy claros. Por ejemplo, yo trato en mis películas de entretenimiento que no tenga algún tipo de contenido que me excluya público. Yo trato de que mis películas sean para todo público. Entonces, a veces de pronto una escena de sexo explícito puede implicar una exclusión de público o una escena de violencia agresiva o una escena en la cual estoy atacando algún tipo de sensibilidad del público. Trato como de que la película esté blindada contra la posible exclusión o rechazo de ciertos públicos. Por ejemplo, para mí es muy importante el público infantil, porque en el entendido de que un niño que quiere ir a cine multiplicas por tres, porque el niño no solo va a ir a cine. Entonces, en primer lugar, trato después de que ya he desarrollado la idea, después de que ya he escrito un primer guión, atendiendo solamente a mi convicción, empiezo a revisar y a ver dónde encuentro, y eso lo hago en mi condición ya de productor, ¿sí? O cuando trabajo con guiones que escribo con otras personas, una vez escrito el guión empiezo a buscar dónde hay esas posibles alertas que me pueden excluir público y busco con el guionista o busco yo mismo alternativas creativas que resuelvan ese problema sin que implique
la traición o el cambiar el rumbo de lo que estoy contando. Y luego viene un momento fundamental en esa relación con el público, y es la claridad narrativa cuando estás haciendo entretenimiento. Y un entretenimiento como el que hago yo, ojo, porque hablo desde lo que hago yo, que no agota las posibilidades del entretenimiento, pero pues hablo desde de lo que he hecho y de lo que sé hacer. Y en ese sentido, la claridad narrativa permite ese camino a la emoción. Muchas veces la gente, si estoy hablando mucho, me dices, Adelfa, No, está muy vamos por bien, otro lado. siga, Bueno, siga, siga. muchas veces se critica mucho, por ejemplo, el estereotipo. No se entiende que el estereotipo es una forma de facilitar la comunicación. Muchas veces, a veces también se critica la predictibilidad de la película. Y la predictibilidad también, en ciertas ocasiones y bien manejadas, representa un elemento facilitador de la comunicación. Es curioso y es bien sintomático que, por ejemplo, en el teatro isabelino, en el teatro de la época de Shakespeare, antes de las obras de teatro había uno que se llamaba el prólogo. Y el prólogo consistía en un actor o el director de la compañía salía y le hablaba al público y le decía: buenas noches, gracias por venir al espectáculo. Esta obra se llama Romeo y Julieta y trata sobre dos muchachos que pertenecían a familias que se odiaban, pero se enamoraron, tratan de salir adelante con su amor, pasa esto, pasa aquello y al final mueren. Y le decía: ahora sí, disfruten del espectáculo. O sea, cuando ya conocían la trama, se podían abandonar a ese ejercicio de catarsis que es el reconocimiento. Yo sé, mi querida Alfa, que a usted le gusta bailar y que le gusta la salsa. ¿Qué le gusta bailar a usted? Los que ya se sabe. Lo que Se conozco, sí, sabe, usted sabe señor. que aquí es donde yo hago este paso donde hago aquel. O cuando los niños quieren que les cuenten cuentos, ¿cuáles cuentos le tienen que contar uno? Los que le ha contado 50,000 veces. O cuando ven películas, se ven El Rey León 80 veces y todas veces las disfrutan. Y no es que tengan problemas de comprensión. Lo que pasa es que están en un ejercicio puramente lúdico y los ejercicios de catarsis son ejercicios de reconocimiento, no de conocimiento. Entonces, en ese contacto con el público es fundamental la claridad narrativa. Que el público no tenga que hacer ningún esfuerzo para conocer los personajes y para seguir la trama. Evidentemente hay otras formas de cine necesarias, importantes, fundamentales, en los cuales el juego es otro, donde a lo que se apuesta es a la complejidad, al distanciamiento, a otras cosas. En el caso del entretenimiento y de la emoción que conlleva el entretenimiento, estamos buscando identificación y esa se logra mediante la verdad del autor y mediante la claridad narrativa. Y por supuesto, en esa ecuación con el público viene otra cosa en la cual nuestra cinematografía es bastante deficiente, y es en todo el trabajo de promoción y mercadeo. Yo conozco trágicos ejemplos de películas colombianas excelentes que pasaron sin pena ni gloria por un deficiente trabajo de promoción y mercadeo. Es cierto, y ya que arrancas con este tema, me voy a devolver un poquito, Dago, a aquella premisa que tienes tú siempre en cuenta, y era lo que nos decías, pues, de tener en cuenta las audiencias, de hablarle a todo el mundo, de ser cauto con cierto tratamiento de escenas y tal, pero me acuerdo que una de nuestras últimas conversaciones de cuando yo estaba en la dirección de cinematografía era cuando me estabas contando de aquel proyecto que tenías asumiendo un riesgo diferente en ese sentido, y era El man del porno. Era por primera vez una película que te estabas planeando para público de 18 y no para público familiar. Confieso que no la vi, yo me fui estuve por fuera cuando la película salió y eso. ¿Ahí qué pasó, Dago? ¿Esa qué apuesta fue y eso cómo funcionó con el mercado a propósito de lo que estás diciendo? Y lo ligo también como con
con ese sentido que se está poniendo hoy en día frente al mercado, frente a las tendencias, frente a lo que impone ese mercado del entretenimiento. ¿Los Pues, guionistas anticipan las tendencias o las imponen, Dago? no, evidentemente las imponen. Cuando consultas al público sobre lo que quiere ver, y lo digo, yo soy un especialista, Delfa, porque en la televisión nos gastamos millones de pesos en consultar al público en encuestas, en focus group, en una cantidad de estrategias. Y voy a decir una cosa que lo digo, pero no lo sostengo. Y si ustedes dicen que lo dije, lo voy a negar hasta la muerte. Y si muestran el video, voy a decir que es un montaje digital y que me fingieron la voz y todo el rollo. Nos gastamos una fortuna en consultas inútiles. Porque finalmente, cuando le preguntan, la gente no tiene que saber qué le va a gustar. ¿Cómo va a saber qué le va a gustar si el gusto está atravesado por un elemento de sorpresa? Y cuando le preguntas a la gente qué quisiera ver, la gente normalmente contesta lo último que le gustó ver. Y en ese sentido nos quedamos en un loop, en un loop, en un loop, en un loop, si atendemos a eso. Solamente cuando corres un riesgo y desafías la tendencia, o haces un gran éxito o haces una gran cagada. ¿Cierto? Los éxitos y los fracasos tienen el mismo origen, ¿cierto? Que es ir en contra de la tendencia para crear una nueva tendencia. Si tienes éxito, la rompes, generas una nueva tendencia y haces un éxito. Si no tienes suerte, pues te fuiste de culo. Pero es el costo que tiene apostarle a eso. Entonces yo no creo que los guionistas, los directores y los productores o la gente que hace el contenido eh, tenga como papel ajustarse a la tendencia. Eso lo hacen los ejecutivos, porque los ejecutivos es su trabajo, los ejecutivos no pueden arriesgar el dinero, pero el creativo tiene que ir un paso más allá y desafiar eso. Ahora, en el caso del porno, del man del porno, y me parece del putas que mencione lo del nuevo panorama audiovisual, porque yo tenía una doble intención con esa película. Evidentemente yo sabía que esa película no iba a tener ningún tipo de éxito comercial, porque cuando haces una película para mayores de 18 años en Colombia, pues difícilmente vas a convocar al gran público, porque en Colombia el cine sigue siendo un plan familiar en muchos sentidos, y también el público colombiano es bastante conservador en términos de lo que consume. Y una película sobre porno y con escenas de sexo explícitas, pues evidentemente iba a generar un público de nicho, como realmente lo hizo. Fue una película que no tuvo, que creo que tuvo 25,000 espectadores, no más. Y los problemas empiezan desde la misma distribución, ¿sí? Y de la misma exhibición. O sea, a este tipo de películas los exhibidores y los distribuidores pues no le apuestan mucho, y con toda la razón, pues porque no ven que haya un gran negocio. Pero yo le quería apuntar a otra cosa que creo que es una de las nuevas posibilidades que se abre para los cineastas en el actual panorama audiovisual, y era que la película sirviera como piloto de una serie para una plataforma. Que digamos, yo tuve una experiencia con eso, con una película que hice que se llamó Polvo Carnavalero, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, esa película la hice con esa doble intención, y finalmente esa película luego se convirtió en telenovela. Telenovela. Y yo quise, con el man del porno, tratar de hacer y hay muchos ejemplos en la industria hoy en día en que las películas se convierten casi que en un piloto para un desarrollo posterior a nivel cinematográfico, como también a veces ciertas películas se convierten en películas, o ciertas películas se convierten en obras de teatro, o ciertas obras de teatro se convierten en películas. Hoy en día estoy muy apuntándole a ese tipo como de tránsitos, algunos los llaman transmedia, de Exacto. contenidos, porque por fortuna, hoy en día
las posibilidades de distribución del material audiovisual se han ampliado. Así como con la unificación del soporte tecnológico, porque hoy en día el 90% del cine se hace en video digital, o sea que como que esa frontera entre televisión y cine, por lo menos a nivel tecnológico, desapareció. También a nivel de la distribución se han abierto nuevas posibilidades. Y hoy en día, sobre todo en el entretenimiento, las plataformas se han convertido en una alternativa para no depender exclusivamente de la taquilla. Te cuento otra cosa de otro proyecto que también trabajamos tú y yo, que fue La Pena Máxima versión México. Ujú. Yo hice, hace muchos años hice una película en Colombia que se llamó La Pena Máxima, que es una película muy exitosa, y siempre tuve la idea de hacer una versión en otros países. Y hice la versión mexicana, aplicando ley de cine colombiana, porque todo el equipo de trabajo y dos de los protagonistas eran colombianos, a pesar de que la película iba especialmente para el público mexicano. Y la película realmente salvó su inversión gracias a Netflix, porque Netflix me hizo una doble oferta, porque hoy en día las plataformas incluso están tratando de robarle espacio al cine de teatro, al theatrical. Y me dijo, le hago dos ofertas. Una, le voy a pagar una plata si usted estrena en salas en Estados Unidos. Pero le doy otra plata si usted no estrena en salas en Estados Unidos y nos da ese contenido exclusivo para nuestra plataforma. Esa plata que me pagaron por no estrenar en los Estados Unidos, pagó toda la película. Y por lo tanto, lo que hizo en taquilla en México y lo que hizo en taquilla en Colombia fue el revenue de la película. Ahora, me quedé con la duda qué tal hubiera estrenado en los Estados Unidos y me hubiera vuelto millonario con esa película. Pues vaya uno a saber. Pero como productor fui cauto y dije, aquí me aseguro pagar los costos de la película y el resto va a ser ganancia. Entonces ese tipo como de visiones hoy en día del mercado audiovisual tienen que empezar a entrar en la agenda del productor. Pero paremos allí un momentico, Dago, porque sí me parece reclave que ahondemos más en esto, porque, a ver, hoy en día frente a este escenario de incertidumbre en donde se habla de readaptación, de reinvención, en donde se dice, sí, el contenido sigue siendo el rey, es el momento de aprovechar la pandemia para desarrollar contenidos. Si uno no es Dago García, ¿cuál es el camino real para recorrer? ¿Cuáles son los pasos No, que mira, se deben seguir para llegar a esas ventanas y a las mira, plataformas? mira para bien o para mal, todavía yo no he podido acabar de identificarlo. Ya no estamos en un medio en que el contenido es el rey absoluto. Hoy en día, el contenido tiene que compartir el reino con una reina que se llama la distribución. Entonces, si el contenido es el rey, la distribución es la reina. Y esa circunstancia ha permitido incluso que pequeños productores tengan acceso a estas plataformas porque estas nuevas formas de distribución no necesariamente trabajan con empresas muy consolidadas. A veces, en ciertos casos, para ellos tener que trabajar con empresas que ya tienen una constitución y una historia se les vuelve un problema porque la relación se vuelve un poco densa. Esas plataformas han permitido que productoras independientes tengan acceso y los casos son en Colombia incluso. Nosotros hemos perdido licitaciones con empresas que no tienen ni la experiencia ni la historia ni el capital que tenemos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa como Rayuela está trabajando y hace una serie para HBO.
Ujú. Estos muchachos, ¿cómo se llaman? Puta, incluso hice una película con ellos, eh, y siempre se me olvidan los nombres y son muchachos muy importantes. Están, ¿Cuáles? este muchacho que en una época trabajó en RCN manejando el tema del cine. Bueno, Bueno, siempre se me olvida. Con ellos hice una película que se llama El Día de la Bestia, una película súper experimental, que son un director y un productor. Puta, si ven esto me van a matar porque trabajo con ellos, pero por alguna extraña razón siempre se me borra el nombre. Y ellos están produciendo incluso para Apple, ¿sí? mm, Netflix no trabaja solamente con nosotros, Amazon no trabaja con nosotros, sino que, claro, con Claro nosotros perdimos una posibilidad con una empresa productora colombiana pequeña. Entonces, las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas no solamente han democratizado la producción, sino de una u otra forma yo siento que también han empezado a democratizar la distribución. Ahora, lo que sucede es que hay que empezar a saber moverse en ese universo. Hay que empezar a saber con quién hay que hablar. Hay que empezar a asomarse a las ferias, y hoy en día se están haciendo ferias virtuales. Hay que hacerse visible. Hoy en ujú. día, en medio de esta profusión de contenido y esta profusión de empresas productoras, el truco está en la visibilidad. Entonces, el productor de hoy en día tiene que buscar estrategias digitales para hacerse visible. Y eso exige, de nuevo, altas dosis de creatividad, de inversión de tiempo, no necesariamente de inversión de dinero. Pero en el mundo entero se está viendo cómo estas nuevas formas de distribución están abriendo espacio para productores y compañías productoras que no necesariamente son las compañías del gran capital o de la gran historia. Ahora, hay que tener contenidos que sean realmente, Pues seductores y que sí, les seductores. interesen a ellos. Y aquí hay un tema, Delfa, que es bien interesante, porque imagínense que, claro, cuando empezaron las plataformas y empezamos a negociar con ellos, lo primero que vimos nosotros fue como la posibilidad en estas plataformas ensayar otro tipo de géneros, otro tipo de tonos, otro tipo de narrativas. Pero poco a poco se ha ido decantando, y lo que está teniendo, por lo menos de parte de la producción latinoamericana, repercusión mundial, es el viejo y siempre amable melodrama. Así es. Entonces nosotros hemos hecho unas cosas totalmente melodramáticas desde Caracol, como La Reina del Flow, o como Amar y Vivir, o como Bolívar, que hicimos una versión melodramática, y eso han sido éxitos globales de la Ujú. mano del melodrama. Y yo escribí y produje una comedia muy del estilo de las comedias que hago, que se llama Chichipatos, porque y ahí es donde te digo que estas relaciones que están estableciendo entre diferentes formas del contenido y diferentes formas de distribución, mis películas las he vendido a Netflix y las he vendido bien, o sea, les va bien, aunque ellos nunca dicen cómo les va a las películas, pues uno sabe por ciertas señales si van bien o van mal. En un momento, a partir de los paseos, y que tuvieron muy buen recorrido en Netflix, ellos se acercaron y me propusieron hacer una serie, pero muy en la onda de mis películas. Querían como que casi que una película serializada, pues. Y yo Ajá. tenía un argumento para una película que iba a hacer, que se llamaba El Mago de la Familia. Les presenté ese argumento y me dijeron, listo. E hicimos la primera temporada de Chichipatos, que es un humor muy, muy, muy humor nuestro y muy humor melodramático. Vuelve a ser, como todas mis películas, papá, mamá, dos hijos y perro, ¿sí? Ajá. Y eso tuvo una temporada muy exitosa, tan es así que hice
un especial de Navidad que sale ahorita, que es un capítulo largo, es una película, y estamos terminando la segunda temporada. Entonces, digamos que no hay que, contrariamente a lo que se podría pensar en primera instancia, no hay que traicionarlos a lo que normalmente hemos hecho en términos de contenido para conquistar estos medios globales, sino que tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer y lo que sabemos hacer bien. Y cuando queremos eh, trabajar con formatos o con géneros que normalmente no han sido del arraigo cultural nuestro, pues es absolutamente necesario platanizarlos Mm. para poder tener alguna repercusión. A mí me gusta mucho usar un ejemplo de dos películas nuestras, colombianas, que le apuntaron al género negro, al género de los detectives. Ambas películas, muy buenas películas, ambas películas muy bien realizadas, ambas películas muy bien escritas, pero con diferentes destinos. La primera fue Soplo de Vida, la película de los Luis Ospina, Ospina. que fue una película donde fueron muy fieles a los Al códigos género. del género, pero de un género que no nos pertenece, de un género que no forma parte de nuestra cultura. Y la película, siendo una gran película, pues no tuvo la repercusión que merecía haber tenido. Pero hicimos otra película de detectives, porque claro, uno no puede decir, entonces, si yo quiero hacer películas de detectives, ¿renuncio a hacer películas de detectives? No, pero tengo que buscar, si estoy, ojo, yo siempre estoy hablando de entretenimiento, ¿no? Que eso claro, yo no estoy ni descalificando otro tipo de caminos del cine que me parecen necesarios y en los cuales también he participado, pero estoy hablando de entretenimiento. Y la otra película de detectives que hicimos y que fue muy exitosa fue La Gente de la Universal. ¿Qué hizo Felipe? Felipe platanizó el género. Y si miras la estructura de La Gente de la Universal, es una película negra, es una película de detectives, pero desde una estética, construcción de personajes y una narrativa totalmente nacional, nuestra. Y fue una película muy exitosa, siendo una película de detectives. Entonces, un poco el nuevo panorama exige, más que nunca, creo yo, y lo digo por experiencia, que sigamos siendo fieles a lo que ha sido nuestro desarrollo y nuestra forma de contar y las cosas que contamos. Muy bien, muy bien. Antes de darle paso al público para que preparen sus preguntas, quisiera hacerte una última, enganchando lo que acabas de plantear frente a estas nuevas estrategias de la distribución y de lo que está pasando con las grandes plataformas, de las decisiones de Warner y de Disney frente a los estrenos simultáneos en las salas de cine, pero también en las plataformas. ¿Cuál es el futuro del cine en ese contexto, Lago? ¿Qué Yo es soy, lo que...? yo soy muy optimista, Adelfa, Uh-huh. porque yo creo que el cine y el teatro siguen siendo eventos en la vida del individuo, en los cuales el contenido es una parte del evento, ¿cierto? En el cine y en el teatro el contenido no agota el evento. O sea, cuando uno va a cine, uno sale de su casa, ¿cierto? Uno entra a un lugar artificial, rodeado de gente que no conoce, con una pantalla grandísima y un sonido envolvente. Y normalmente uno no va solamente a cine. Uno va a cine y luego va a comer, uno va a almorzar y luego a cine, uno va a cine y luego va a rumbear, o uno va a cine y luego va a dedicarse al amor con la pareja. El cine es parte de un evento que rompe la cotidianidad de la vida del individuo, ¿sí? Y el individuo siempre va a necesitar esas interrupciones de su cotidianidad. Es una necesidad vital, porque las rutinas solamente son soportables y son placenteras en la medida en que siempre sabemos que en cualquier momento la podemos interrumpir. Y por eso ir a fútbol, o ir a una fiesta, o ir a una discoteca, o ir a cine, o ir a teatro,
van a hacer necesidades básicas y vitales. Y yo estoy seguro que cuando todo este mierdero de la pandemia termine, la gente se va a volcar al cine porque hay un anhelo por esos planes. Cuando consumes cine en streaming, pues estás otra vez en la misma lógica de la televisión. Estas formas de consumo no interrumpen la cotidianidad, sino se integran a la cotidianidad y a veces incluso la determinan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la televisión, muchas veces dices, si eres mamá, ¿sí? Bueno, sirvo la comida después del noticiero, me hacen tareas antes de la novela, se me duermen después del reality, ¿cierto? Llego antes del noticiero, en fin, hay una integración de la cotidianidad y esta forma de consumo de streaming adolece de la misma lógica y por lo tanto yo creo que con estos estrenos simultáneos lo que se va a lograr es que ese contenido lo consuma la gente que normalmente no va a cine, pero no creo que va a implicar que la gente deje de ir a cine, porque como te digo, para mí el cine siempre será un evento. Y Pues qué los, alegría este optimismo que nos transmiten, que nos transmites, pues la semana pasada tuvimos unas primeras señales interesantes con los análisis estadísticos que hizo el Ministerio de Cultura y Proimágenes frente a la asistencia a las salas después de una semana de haberlas abierto. Y realmente eran unas cifras bastante alentadoras, en donde en un fin de semana creció en el Adelma, 700% la asistencia. el enemigo en este momento es el miedo. Uh-huh. Pero no es el contenido en streaming, no lo es. Y apenas el miedo sea superado, pues mierda, la gente necesita salir de sus casas, necesita airearse, necesita reunirse con desconocidos, necesita ir a gritar al estadio de fútbol, necesita ir a emborracharse a la discoteca, ¿cierto? Necesita ir al motel, necesita ir a cine, necesita ir a teatro, necesita hacer todas esas actividades que implican una interrupción de la cotidianidad. La cotidianidad solamente es soportable y disfrutable en la medida en que sepamos que siempre tenemos la alternativa de interrumpirla. Y en eso el cine cumple una función fundamental. Bueno, muy bien. Tenemos preguntas del público, Dago. Aquí Ana Sofía nos está poniendo en pantalla una pregunta de Gabriel Sánchez que dice, me gustaría que profundizara en la reflexión sobre la relación productor-guionista para que luego lleguen al productor. No entiendo para qué viene al productor. Bueno, en resumen, lo que creo es que vuelvo y me circunscribo al tema del entretenimiento, ¿no? Creo que el buen productor de entretenimiento tiene que tener algo de guionista, o por lo menos conocimiento de la dramaturgia, ¿sí? No que sepa escribir, pero que por lo menos sepa de dramaturgia, que haya estudiado dramaturgia, que haya leído dramaturgia, ¿cierto? Para que pueda establecer ese diálogo con el guionista. Y creo que el buen guionista de entretenimiento tiene que tener algo de productor, para que también creen un lenguaje común. El guionista que se intimida ante el guión, el productor que se intimida ante el guión, es un productor que difícilmente va a poder establecer esa relación dialéctica tan necesaria con su guionista. Y el guionista que no entienda algo de producción y que se intimide ante los números y ante el presupuesto, también es un guionista que va a dificultar esa relación. Yo creo que ellos dos tienen que encontrar un lenguaje común que pasa porque cada uno sepa algo del oficio del otro. No quiere decir que el productor tenga que ser guionista, pero sí entender de qué está hablando, para que pueda incluso proponer de una manera creativa y dramatúrgica las soluciones a los problemas. Yo siempre, a nivel de productor y de guionista, soy un defensor del poder de la palabra, del poder narrativo de la palabra. Y eso es una herencia del teatro de cámara, ¿sí? Si uno mira las obras de Shakespeare, los dramas históricos,
o algunas tragedias ocurren en tiempos de guerra. Macbeth ocurre en tiempos de guerra y uno nunca ve sobre el escenario la guerra, pero los personajes cuentan la guerra. Y si uno es hábil en contar las cosas, contar una guerra puede resultar incluso más emocionante que ver una guerra, porque acuérdate que el oído es el sentido de la emoción. Entonces, muchas veces en un guión, la solución pasa porque a lo mejor esta escena que es imposible hacerla por términos de costo, la contemos. Yo tengo un programa en Caracol que se llama Tu Voz Estéreo. Es un programa de las 6 de la tarde que es muy exitoso y es muy rentable porque casi todo lo contamos. Lo contamos. Y entonces, pero hay que tener la habilidad para saber contar. En fin, eso solamente lo sabe quien conoce de dramaturgia, el poder narrativo de la palabra. Entonces, un productor debe poder establecer un diálogo con su guionista en esos términos. Tiene que tener la capacidad de proponerle soluciones dramatúrgicas a problemas de producción. Y el guionista tiene que saber también proponer soluciones creativas a problemas de presupuesto. Entonces creo que el buscar un lenguaje común que parta de la base de una comprensión de cada uno de los trabajos del otro es fundamental en esa relación. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Ana Fernanda Martínez que dice, ¿qué tan rentables son para los guionistas las nuevas plataformas? ¿Cómo cambia su trabajo desde esta perspectiva y su relación con el productor? Mire, ahí hay un tema delicado y es un tema que pasa por otras cosas. Realmente en Colombia, pues ser guionista de cine es muy complicado porque a pesar de que producimos muchas películas, generalmente no hemos roto el tándem director-guionista y muchas veces cuando un guionista se acerca a un director es porque el director necesita que le ayuden a resolver problemas dramatúrgicos de su guión. Uh-huh. Pero no hay un mercado de guiones, digamos. No conozco muy pocos casos en que un director busca un guión y compra un guión para hacer una película. Entonces, el trabajo del guionista no es un trabajo del cual se pueda vivir en Colombia, definitivamente. Y es quizás el único trabajo todavía del que no se puede vivir en todo el panorama laboral de los guionistas. Hoy en día hay fotógrafos que tienen trabajo todo el año, hay sonidistas que tienen trabajo todo el año, hay directores que combinan el cine con la televisión y tienen trabajo todo el año. Pero el guionista de cine o es profesor o coquetea con la televisión, pero vivir de hacer películas, guiones de cine exclusivamente, pues no es una realidad. Ahora, y no sé si esto sea o esto responda un poco a la pregunta, el guionista sabe de dramaturgia. Y hoy en día se está abriendo y yo personalmente lo estoy haciendo y por fortuna está funcionando. Hoy estoy haciendo teatro digital. Estoy haciendo obras a través de streaming y a través de Zoom. Estoy haciendo tengo una temporada con el Teatro Nacional con obras que ya había hecho en teatro y había grabado y ellos lo están poniendo en su plataforma. Pero estoy haciendo obras específicamente para las plataformas y con una temporada que llama El Telón. Ya hice una obra que se llama Bonita pero Complicada en streaming, en directo, a través de Zoom, y fue un proyecto con una muy buena rentabilidad. Y ahí lo único que necesité fue asociarme con una actriz. Uh-huh. Porque ahí no hay costos de producción, simplemente escribí la obra, la dirigí, la hice con una actriz, contratamos una tiquetera que puso la plataforma Zoom y que se queda con el 17% de la taquilla y el resto repartimos por igual. Y estoy haciendo en este momento en streaming una obra con el Flaco Solórzano y Marcela Carvajal que se llama Hombre con Hombre, Mujer con Mujer, en el mismo esquema. Y mañana pongo en streaming una obra con Andrés Cepeda que se llama Cepeda en Tablas 1. Y tengo en línea varias obras
donde lo único que necesito es asociarme con un actor e ir a una tiquetera. Y esa tiquetera hace todo el servicio de venta de boletas y pone la plataforma por un 17%. Y ahí hay una posibilidad de trabajo para los dramaturgos. No exclusivamente, aquí amplío el término El guionista. de guionista a dramaturgo, porque yo creo que el trabajo del dramaturgo, como el del actor, debe abrirse a todas las posibilidades. Los actores trabajan en teatro, en cine y en televisión. Los directores hacen lo mismo. Los dramaturgos también deben tener esa posibilidad. Y esas posibilidades que está abriendo el mundo digital, también hay una serie de productos digitales esponsoreados. Ustedes estuvieron con Diego Ramírez y Diego tuvo una experiencia muy exitosa con una serie web que se llamó Entre Panas, que hizo con una marca, con Póker. Hicieron 5 temporadas y ahí se abría otra posibilidad. Entonces, lo que sucede es que desafortunadamente, o no sé si desafortunadamente, en ese sentido, el guionista tiene que empezar a asumir funciones de productor, o sea, tiene que agenciar su propio trabajo, tiene que convertirse en productor de su propio trabajo en estos medios, porque nadie lo va a hacer por él. ¿Sí? Y el guionista tiene una habilidad única, es el generador del contenido, es el verdadero autor del contenido. Los directores no son autores, los actores no son autores, son intérpretes. Un director no inventa contenido, un director interpreta un contenido. Un guionista genera un contenido. Un artista es un autor y ese es un gran activo. Y en realidades como las nuestras, donde finalmente los... Mira, Adelfa, yo terminé siendo productor porque nadie quería hacer mis guiones. Porque hacer comedia ligera en los 90s era una apostasía. Y a mí me gustaban esas películas, entonces que me tocó hacerlas a mí. Entonces yo creo que en estos medios digitales se abre una posibilidad de que el dramaturgo agencie su propio talento, porque nadie lo va a hacer por él. Y ahí hay una posibilidad. Muy bien. Tenemos otra pregunta, Ana. Está Juan Esteban Ángel, que dice, hablando al público, la televisión colombiana ha sabido encontrar temas verdaderamente populares, mientras que el cine no tanto. Por ejemplo, son numerosos ejemplos de televisión que hablan de personajes ídolos para la mayoría de la gente, de héroes populares. Por ejemplo, Pambelé, jugadores de la selección, Bolívar, Chabela, Diomedes. En el cine colombiano prácticamente no se encuentran estos casos. ¿Por qué? Pues yo creo que precisamente porque la televisión se ha ocupado de una forma bastante profusa y bastante intensa de ese tipo de personajes, y tampoco los cineastas colombianos se han preocupado por ese tipo de, de, como de personajes. Ahora, eso está cambiando, y por lo menos yo sé de 2 proyectos que giran en torno a Yo Arroyo, que es un proyecto incluso ganador de la convocatoria del FDC, y un proyecto cinematográfico que gira alrededor de Nairo Quintana, de Rigoberto Urán. Entonces yo creo que está empezando a generarse ese tipo de interés. Yo siento que ahí también soy un poco optimista. No sé si soy un pesimista mal informado, pero sí creo que estamos empezando a comprender o le estamos empezando a dar espacio a otras formas del cine, no necesariamente del cine contemplativo y del cine experimental o de arte de ensayo, como se quiera llamar.
no sé si para bien o para mal, ahí no me gusta entrar en esa polémica, pero todavía hoy en día nuestro cine depende en una gran medida de las políticas de estímulos del Estado. La mayoría de películas que hacemos son películas que vienen impulsadas por este tipo de estímulos. Y para bien o para mal, vuelvo y digo, no entro en esa polémica, en las convocatorias que definen estos estímulos, siempre se ha privilegiado este tipo de películas de autor, este tipo de películas que le apuestan a otro tipo de sensibilidades. Nunca, bueno, yo no fui el día porque recientemente gané un FDC con una comedia, yo no fui, pero me contaba la gente que fue, que cuando lo anunciaron dijeron, bueno, este año quisimos también abrir la posibilidad de darle un FDC a una película. Dije, mierda, ¿cómo así que este año también? O sea, si esto también es cine, ¿sí? Entonces creo que a la gente que hacemos entretenimiento nos ha tocado más difícil, nos ha tocado más, afortunadamente tenemos ese otro brazo de la ley de cine que es el estímulo fiscal. Y fíjese que ya en nuestras pantallas se está volviendo habitual tener no solamente estas películas de arte y ensayo, sino estas películas de entretenimiento popular. Y cada vez hay más presencia y cada vez hay más productores que le apuestan a este tipo de películas. Entonces, creo que allá vamos, que hacia allá vamos caminando también. Y creo que es lo mejor que le puede pasar a una cinematografía, lograr un equilibrio entre los dos extremos. Hay una Es lo más enorme cantidad de grises que yo no sé por qué no se han capitalizado si esos grises eh, han demostrado que son exitosos. Una película como Los colores de la montaña, por ejemplo. fue una película exitosa. El lado oscuro, que es otro gris, fue una película exitosa. Una película que hicieron sobre el terremoto, sobre la avalancha de Armero, y fue una película exitosa. Al final del espectro, fue una película exitosa. Hay una cantidad de grises. La gente de la Universal fue una película exitosa. Y no sé por qué seguimos como, bueno, no, mentira, ya hay señales de eso, pero durante mucho tiempo estuvimos como en esa polarización entre unas películas de arte y ensayo y unas películas de humor popular, abandonando esos grises. Dentro de esos grises está esto que menciona el compañero, de estas películas sobre personajes de la iconografía popular. Pero fíjate que ya empiezan a asomarse. Ya sabemos de una película sobre el Jove, ya sabemos de una película sobre Rigoberto, y aparecerán más. Entonces, yo en ese sentido creo que vamos en buena ruta. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Ana Sofía Osorio dice, ¿qué piensas de la premisa donde se asegura que los espectadores prefieren contenidos en la media res? No entendí. Que nos explique qué es la media res. In media res. Sí, eso es un término, pero ahorita no me acuerdo qué significa. Ana, ¿lo quieres? ¿Lo quieres? Bueno, mientras tanto, miremos la pregunta de Mónica Mondragón. ¿Por qué crees que no se hace tanto cine de género en Colombia y cómo promoverlo? Hmm. Eso tiene que ver con un problema de economía. El cine de género siempre es un cine cuyo público habitual es la clase media intelectual, porque el cine de género exige cierto conocimiento de referentes, cierto nivel de conocimiento de lenguajes sí, de referentes para poder entenderlo y disfrutarlo. Cuando una economía se deprime, lo primero que desaparece es la clase media intelectual.
Y cuando una economía florece, lo primero que crece es la clase media intelectual. Entonces, economías como la norteamericana, la europea, la brasilera, tienen un número de clase media intelectual que puede soportar un cine de género. En Colombia se hace mucho cine de género, lo que pasa es que no tiene o tiene muy poca trascendencia porque no encuentra ese público. Porque cuando las economías se deprimen, esa clase media intelectual que es el público o el cliente natural de esas películas va desapareciendo y realmente lo que se impone es el público masivo que va en busca de entretenimiento puro, de emoción pura, no de películas que necesiten un tipo de conocimiento de los referentes a los cuales se refiere ese tipo de películas. Entonces tiene que ver, desafortunadamente, con un tema de economía. Ahora, si no se quiere renunciar a ese tipo de narrativas, pues hay que hacer lo que hizo Felipe Aljure en el ejemplo que dijimos de la gente de la Universal, que fue buscar la manera de acompañar el género con algún tipo de referente reconocible por parte de la gente. Los géneros y el cine solamente sobrevive o ya sea por apoyo del Estado o por el concurso del público que consume ese cine. Y si queremos tener el concurso del público, pues necesitamos tratar de conectar con ellos. Y la forma de conectar con ellos es logrando que se identifiquen ya sea con los personajes, los ambientes, las historias, qué sé yo, que ven en pantalla. Una solamente puede emocionarse con lo que reconoce como tal. Entonces, en ese caso, es necesario adaptar o platanizar el género. Nosotros en televisión lo hicimos finalmente, por ejemplo, con las series médicas, que nosotros esas series médicas son súper populares en los Estados Unidos y nosotros RCN hizo Grey's Anatomy, que lo llamó A Corazón Abierto, y cambió totalmente la estructura genérica de esa serie, la volvió un melodrama y fue muy exitoso. Nosotros hicimos Nip Tuck, que llamamos Mentiras Verdaderas, y convertimos en telenovela esa serie. Y al contrario, ellos hicieron Betty la Fea como Ugly Betty y la desmelodramatizaron e hicieron una sitcom y les fue muy bien. Entonces esto pasa por un tema de cultura, por un tema de identidad cultural. Y la identidad cultural tiene sus reglas, tiene sus formas que acepta, tiene sus formas que rechaza y tiene sus formas de adaptación de ese tipo de géneros. Entonces, o nos volvemos un país del primer mundo, que creo que tampoco complicado, o platanizamos los géneros y nos apropiamos de ellos y los volvemos géneros reconocibles. Bueno, mira, aquí César Ardila, esta sería como la última pregunta antes de retomar la de Ana Sofía, que la debe estar A la media red. aclarando, ¿sí? Consejos para desarrollo, pregunta César Ardila, para desarrollo de películas de ópera prima. Por ejemplo, ¿cómo convencerlo de que apoyara contenido que no necesariamente sea entretenimiento de gran público? ¿Cómo convencerlo a usted que ya lo convencieron muchas A veces? mí, Cuéntese. a mí es muy fácil porque yo lo que pasa es que hay un problema. Cuando yo participo en una película de otro tipo, que no es una película de las que tradicionalmente hace mi productora, yo nunca le apuesto al proyecto, yo le apuesto a la persona, al talento. Yo ni siquiera, puede creerme que yo ni siquiera, por ejemplo, yo estuve en Litigante y nunca leí el guión. Yo estuve en Monos y no leí el guión de Monos. Yo estuve en Todos tus muertos y no leí el guión de Todos tus muertos. Estuve en Matar a Jesús, ese guión sí lo leí y me encantó, pero no opiné sobre eso. Leí el guión del Abrazo de la Serpiente y no dije nada, porque entiendo que en ese otro tipo de cine
Realmente lo que hay es una gran relación entre la obra y el autor, y cualquier tipo de participación externa contamina esa relación que debe respetarse. Entonces, generalmente cuando entro en otras películas, no le apuesto al proyecto. A mí mucha gente se me acerca a decirme, mire, tengo una película, estoy seguro que es una película comercial, es lo peor que pueden hacer, porque a mí no me interesa entrar en películas comerciales o que tengan inicialmente intención comercial. Pero el gran problema es que hasta ahora no he apoyado óperas primas porque me gusta apoyarle a gente de la cual admiro su trabajo. Entonces, yo entré al Abrazo de la Serpiente porque amo profundamente los viajes del viento. Entré a Monos porque Porfirio me parece un portento de película. Entré a Matar a Jesús porque trabajé con Laura Mora en Escobar, el patrón del mal. Entré a Litigante porque Gente de Bien me parece una gran película. Y así sucesivamente. Entonces, hasta el momento no he trabajado en óperas primas, no he trabajado y pues porque necesito de una u otra forma conocer el talento de la persona al que se acerca a buscar un esquema de coproducción. Ahora, no lo descarto, pero pues la pregunta me coge fuera de eso porque no tengo respuesta. Le toca leerse el guión. No. Dago, aquí hay otra pregunta. Esta es una pregunta que siempre se la han hecho. A ver cómo nos responde hoy aquí. Algunas de sus películas han sido muy cuestionadas por algunos cineastas, quienes las consideran muy triviales, pero tampoco se puede negar que es uno de los productores de mayor éxito en taquilla. ¿Usted qué opina al respecto y cuál debe ser el equilibrio ideal? Sí, lo que pasa es que yo soy un defensor de la trivialidad. O sea, que mis películas son triviales, por supuesto que son triviales. Porque es que yo soy un convencido de que la catarsis, que es una función fundamental del entretenimiento, pasa por la liviandad, pasa por, de una u otra forma, la superficialidad. Creo que el costo de vivir en sociedad es el mal, lo dijo Freud, o sea, cuando vivimos en norma, o sea, cualquier sociedad se organiza a partir de una norma, y cuando se vive en normas, se vive permanentemente reprimiendo impulsos naturales. Y o sea, solamente si reprimimos impulsos naturales como querer matar al vecino, querer matar a la esposa, o querer matar al esposo, o querer golpear al compañero de trabajo, o querer seducir a, qué sé yo, a la monjita del convento de al frente, todas esas que son impulsos naturales hay que reprimirse para poder vivir en sociedad, y eso genera un malestar en la sociedad, el malestar en la cultura del que habló Freud. Y entonces la sociedad tiene que abrir espacios para que haya una especie de higiene emocional de los habitantes, porque si no nos mataríamos unos a otros en la calle. Y esos espacios realmente siempre han sido espacios que, mirados desde la perspectiva intelectual, son espacios triviales. Entonces, ¿el fútbol qué le aporta a la cultura? Nada, pero el fútbol es una necesidad para mucha gente. Millones de fanáticos de fútbol no pueden estar equivocados. O el entretenimiento o la discoteca, cuando uno va a bailar y emborracharse, pues no está ni construyendo cultura, pero está asistiendo a un espacio de catarsis. Y creo que el cine de entretenimiento, llámese trivial o llámese superficial, está dentro de esos espacios donde la gente necesita ir a descargarse emocionalmente, no a pensar, no a cuestionar. Ahora, una sociedad, así como tiene estos espacios de catarsis, tiene que tener esos espacios de reflexión y de crítica. Y en el caso del cine, creo que el equilibrio ideal es una cinematografía en la cual tengamos desde obras que cuestionen la sociedad, que cuestionen el ser humano, que amplíen los espacios éticos y estéticos de la cinematografía,
hasta las películas donde simplemente voy a reírme y a pasar un momento sin pensar y en una descarga emocional primaria y con todos los grises que hay alrededor. Yo soy un convencido de que las relaciones entre el cine de arte y ensayo y el entretenimiento, y eso lo hemos hablado, Adelfa, son relaciones no antagónicas y excluyentes, sino relaciones, tienen que ser relaciones solidarias e interdependientes. El cine de entretenimiento, el cine que hago yo, tiene una enorme deuda con el cine de arte y ensayo porque solamente en ese cine es donde se experimenta. En un cine que se haga de espaldas al público, es el único cine donde pueden renovarse los lenguajes. Y siempre lo ha hecho así el cine. O sea, el John Cut se lo inventó Godard en una película experimental y hoy en día no hay película de patadas y puños que no use el John Cut. Los sistemas de cámara al hombro cámara al hombro se los inventó el cine verité y ahora los usan todas las películas de entretenimiento, las formas de edición. Todo esto son descubrimientos que se hacen en el cine de arte y ensayo que luego capitaliza el cine de entretenimiento y por lo tanto yo sí soy un convencido de que el cine de entretenimiento debe subvencionar el cine de arte y ensayo. Y de hecho lo hacemos en la práctica. Pero el cine de entretenimiento es eso, y esa es su enorme responsabilidad social. El cine de entretenimiento no puede apostarle a la profundidad, no puede apostarle a la densidad, no puede apostarle a la complejidad, porque no es su vocación y no es su naturaleza. Y eso no quiere decir que sea un cine perjudicial, todo lo contrario. Es un cine tan necesario y tan fundamental para la buena convivencia de los seres humanos que el cine que cuestiona esa misma realidad y el equilibrio entre las dos es lo que hace que una cinematografía sea útil a su sociedad. Mira, a mí me encantaría hacerte una pregunta solamente por el placer de oír esa argumentación profunda que usted siempre da con respecto a la formación de públicos, porque esta dicotomía de la que usted está hablando y de la que siempre lo ponen a hablar, siempre nos lleva allá, porque sí, hay algunos análisis un poco facilistas que dicen es que la gente al final no va a ver el contenido de arte porque no está lo suficientemente formado. Y me encanta el análisis que usted siempre ha hecho al respecto. Yo soy comunicador social con especialización en educación no formal. O sea, la mitad de mi carrera estudié educación. Y tengo claro que detrás de cualquier modelo de educación hay una agenda política. Y siempre se educa para algo. La educación no es inocente, ¿cierto? La educación siempre esconde intenciones. Y creo que la sociedad, y eso es una opinión totalmente personal, debe guardarse espacios en los que no permita que penetre la educación. Y creo que el espectador de cine o de entretenimiento o de arte no tiene por qué ser educado. El disfrute estético no necesita de una agenda política para disfrutarlo. El disfrute de la estética no necesita educación. ¿Quién va a educar? ¿Con qué criterio va a educar? ¿Quién va a ser el que va a manejar la agenda de la educación? Eso ni siquiera lo ha podido resolver la humanidad en años y años de entre comillas, evolución. Cuando pasamos de ese modelo de educación personalizada de la academia platónica o del liceo aristotélico, donde realmente había una relación entre estudiante y alumno totalmente dialéctica, donde ambos se influían, y pasamos a esta educación donde hay 40 niños y un profesor transmitiendo la información aparentemente educativa, empezamos a tener un modelo de educación que en mi concepto es bastante cuestionable. Y creo que pues tampoco puedo ser utópico y esa es una realidad pues, que nos va a acompañar durante mucho tiempo, pero soy un convencido que la educación ha sido una de las instituciones más sobrevaloradas en la historia de la cultura occidental. Y creo que de todas maneras, y soy un defensor de eso, hay que buscar blindar ciertos espacios de la experiencia humana
de esos modelos educativos que esconden agendas políticas. Y creo que el mundo audiovisual, ojalá, ojalá pudiera blindarse contra eso, y por eso me gusta tanto cuando el público, con su comportamiento, le da una respuesta a quienes abogan desde su propia postura política y desde sus propios intereses, plantear un modelo de educación para el consumo del contenido audiovisual y del consumo del entretenimiento. Ese modelo y esa agenda parte de una visión paternalista de los intelectuales, que piensan que el público es bruto, que el público no sabe lo que hace, y que el público necesita como de ese acompañamiento. Y puede que lo sea, pero pues también hay instancias donde esa actitud espontánea, no atravesada por un modelo educativo, hay que respetar y hay que preservar. Es un tema largo, mi querida Delfa, largo y polémico. Largo, polémico y Me ha controversial, pero costado largas discusiones con compañeros de gremio, y nunca llegamos, nunca llegamos a ninguna conclusión, pero esa es mi postura con respecto a la educación, y soy comunicador social especializado en educación no formal. muy bien. Bueno, aquí tenemos la última pregunta que me parece muy buena para cerrar esta conversación de hoy. La hace James Camargo y él pregunta, ¿qué tanto ha cambiado el pensamiento a la hora de hacer audiovisual específicamente? Entre el Dago de la primera producción de La Mujer del Piso Alto, ¿no? Fue la primera. Y el Dago actual, ¿cuáles creen que han sido sus cambios más significativos, Dago? No tengo la más remota idea, porque es que eso de pensar en uno mismo es tan complicado. Yo lo único que creo que, y eso que lo he pensado es después de ver lo que había hecho, no fue que lo hice pensando en hacerlo, y es que creo que descubrí cuál era mi obsesión y cuál era mi sello. Y, y creo que yo supongo que yo fue un descubrimiento que luego he capitalizado, digamos que lo descubrí, y al descubrirlo lo capitalicé. Y creo que yo tuve una experiencia familiar muy intensa, porque finalmente yo siempre hago la misma película todas las veces. ¿Sí? Yo siempre hago la misma película, que es la película de relaciones entre una familia donde el padre es la figura preponderante y hace esfuerzos desesperados por conservar la relación con unos hijos adolescentes que ya saben que se van. Y de hecho hasta en televisión, y hasta hecho hasta ahorita en la serie de Netflix de Chichipatos, es la misma historia. Y me he tranquilizado en el sentido de que, claro, porque uno carga con todo ese peso de la modernidad, que nos exige cada vez ser diferentes, y que nos exige la innovación casi como una obligación. Y digamos que ese es otro concepto con el cual vivo de pelea constantemente, el de la innovación, la experimentación, la novedad, que es que uno no se puede repetir. Y hoy en día me siento tranquilo y me encanta repetirme. Y me encanta reafirmarme en las cosas que hago, y cada vez que me repito encuentro una dimensión nueva de la repetición. Dejé de pelear contra el repetirse, contra el volver a hacer lo mismo, y hoy día lo disfruto de una forma vivencial inmensa. Antes sí vivía muy preocupado porque, mierda, tengo que hacer otra cosa, o antes pues, alcancé a preocuparme porque hice esta película, tuvo tantos espectadores, la siguiente tiene que superarla. Hoy en día vivo tranquilo en ese sentido. No me importa si una película un año hace 1 millón de espectadores y la siguiente película al siguiente año hace 20.000. No me importa si la película que hice hoy en día se parece a la película que hice antes.
Entonces, como que he logrado descubrir los encantos de la repetición, he logrado desconfiar de la innovación y he logrado también desprenderme un poquito de autorresponsabilidades que me pongo cuando me va bien. Entonces no quiere decir que si un día me va bien, siempre me va a tener que ir bien. Que eso es que ahí se monta uno un estrés absurdo y me he vuelto bastante tolerante a mi propio error y mi propio fracaso, porque yo he hecho películas exitosas, pero también he hecho mis grandes desastres, mis grandes cagadas. Y por fortuna ya ni me, bueno, no, pura mierda, sí me emociono mucho con los grandes éxitos, pero ya no me castigo tanto con los grandes fracasos. Bueno, mi querido y respetado Dago, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. No, a ustedes, espero no haber hablado tanta carreta y tanta basura. Muchas gracias por aceptar estar en la clausura, gracias a Delfa por moderarla y nada. Bueno, no, a ustedes muchas gracias y mucha suerte y ojalá que sigan haciendo ese taller. De verdad que creo que con lo que hablamos hoy queda refrendado mi convencimiento de que generar esos espacios donde se restauran y se fortalecen esas relaciones entre directores y entre productores y guionistas son súper oportunos y necesarios. Entonces, felicitaciones y ojalá no sea la última vez que lo hagan, ¿no? Eso esperamos. Esperamos Eso que esperamos. sí. Muchas gracias y además Bueno. te esperamos en el próximo y en muchos otros espacios de ABC. Bueno, Adelfa querida, tú sabes cuánto te quiero y nada, me dio mucho gusto ver. Muchas, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Gracias.